Antes de que la villana pudiera caer al suelo o recuperarse, Ryuko siguió con otro tackle mientras se estrellaba contra Idris, agarrándola mientras bloqueaba sus brazos y alas, llevándola lejos del área. Idris y sus compañeras cabezas de Idris no tomaron esto con agrado, ya que ella intentó morder a Ryuko, pero con la forma incómoda en que el héroe la sostenía, lucharon por encontrar apoyo, solo pudieron rozar las escamas de Ryukyu y rasgar su ropa. Déjenos ir, maldita sea. No hasta que estemos lejos de donde puedas dañar a los inocentes. Mientras volaban sobre la ciudad, Ryuko tuvo que admitir que esto estaba llevando su fuerza al límite, especialmente sus alas, que apenas los mantenían a ambos en el aire, pero la adrenalina corría por ella y estaba aprovechándola al máximo. ¿Estás segura, Ryuko? ¿No podrías haberla eliminado justo ahora? Lo último que me dijiste es que podría mantener la consciencia por mucho que la golpee. Si además puede sanar como nosotros, esto no va a terminar pronto. Intentar sacarla de ahí atrás podría poner a la gente en peligro. Solo puedo contenerla por un tiempo. ¿De verdad solo intentamos noquearla? Sé que matar está mal visto, Ryuko, pero puede que no tengamos otra opción. Si llega el caso, podemos hacerlo donde los niños no tengan asientos en primera fila. Ryuko sabía que no podía seguir volando así, pero afortunadamente su destino no estaba lejos. Sobrevolando un puerto, Ryukyu llevó a Idris sobre las aguas orientales de Okinawa, alejándolos lo máximo posible de la civilización. Durante este proceso, Idris lanzó ataques de aliento en todas direcciones e intentó desesperadamente liberarse. Cuando Ryuko sintió que había llegado lo más lejos que podía, el héroe cedió ante sus músculos gritadores y arrojó a Idris hacia el océano. Pero Idris se contuvo y finalmente pudo extender sus alas mientras miraba fijamente al héroe dragón mientras ambos flotaban sobre el mar. Eres muy testarudo, ¿verdad? Proteges a quienes solo te ven como un icono justo antes de darte por vencido cuando no cumples con sus expectativas. Ono se burló. ¿Qué más se puede esperar de un héroe estúpido? Mizu dio una conferencia. Ono, muestra un poco de respeto. Ryuko gritó. ¿Qué te importa? No tienes derecho a decirme cómo vivir mi vida. Porque meterme en tus asuntos es la única manera de hacerte entender que tu forma de vivir es una mierda. Estás viviendo en una jaula de oro, Ryukyu. Podrías ser mucho más que un héroe como dragón, pero vives según las reglas de otros. Intento salvarte. Insultándome a mí y a mi carrera, e intentando matar a quienes me esfuerzo por proteger. No entiendo cómo. Sé que es difícil de creer, pero esta es la única manera que conozco de recompensarte. De verdad, te admiro más de lo que crees. Antes de saber de ti, me sentía muy sola, crecí en un orfanato donde la gente me odiaba o me tenía miedo. Se llevó una mano al pecho mientras Mizu y Ono guardaban silencio para permitir que su anfitriona escuchara su discurso. Pero cuando descubrí a Ryukyu, el héroe dragón, alguien con un don como el mío, alguien tan increíble, sentí que por fin tenía algo por lo que vivir. Hice todo lo posible por seguirte y seguir tus logros. Sigue siendo increíble haber podido estrechar tu mano hace años en una convención y haber conseguido un autógrafo. ¿Nos conocemos? Sí, aunque no dejé mucha impresión. Otras personas también conseguían tu autógrafo en ese momento, pero aún así significó mucho para mí, y también fue donde percibí tu aroma por primera vez. Sabía que haría casi cualquier cosa por ti. La heroína hizo una mueca mientras Idris seguía parloteando. Por alguna razón, Ryuko quería escuchar una explicación, para al menos comprender la locura que se escondía tras todo aquello. Incluso inicié algunas de tus hazañas heroicas para verte en acción. Ella se detuvo ante eso. ¿Qué? Oh, ya sabes, solo ayudé a arruinar un poco tu carrera, provoqué algunos incidentes aquí y allá para que los limpiaras, como ese orfanato quemado hace un tiempo. La confusión y la rabia se reflejaban en los ojos de Ryuko al recordar el inexplicable incendio del orfanato. ¿Qué clase de enferma eres? ¿Y si alguno de esos niños muriera? Estaba seguro de que lo lograrías, Ryukyu. Además, de todas formas no me gustaba el lugar. Al fin y al cabo, era donde crecí. Me permitía desahogarme, dos pájaros de un tiro al fin y al cabo. Ono rió entre dientes con sarcasmo. ¡Qué día tan divertido! Mizu se burló. Cualquier día que puedas quemar algo te divierte. El héroe archivó eso y le planteó una pregunta más urgente. ¿Y cómo es que eso te lleva a unirte a la liga para atacarme? Aunque estés trastornada, eso no tiene sentido, ni siquiera para ti. Idris rió con tristeza.
Porque me di cuenta de que era de las pocas personas que te respetaba como te merecías. A pesar de tus logros, lo más alto que has llegado fue el rango 9. Deberías haber llegado mucho más alto. Las garras de Idris estaban apretadas mientras continuaba. Para empeorar las cosas, cuando Olmig se retiró, cuando gente como Endeavour, Aux y Miruko subieron de rango, tú bajaste. A día de hoy, sigo sin saber qué demonios le pasaba a la gente. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo, pero no puedo cambiar la opinión de gente inútil que no sabe apreciar a un buen héroe cuando lo ve. Su rostro adquirió algo parecido a la determinación. Hacerte renunciar es todo lo que puedo hacer para evitar que tengas esta carrera sin futuro. Para ayudarte como tú me ayudaste, pero sabía que no me harías caso. ¿Por qué lo harías? Necesitabas convencerte, así que tomé todas las medidas posibles, ya fuera atacando ciudades o amenazando tu vida con la liga. En otras palabras, ¿harías cualquier cosa para presionarme? Idris se encogió de hombros. Sé que he sido un inútil. Te hice enfadar solo para pelear y ver qué tal me iba. Y sé que un cambio como este no es fácil para ti. No te voy a mentir, será difícil por un tiempo, pero pronto entenderás que esto es para mejor. Ryuko guardó silencio un rato, con el rostro sombrío. Ser un héroe ha sido mi sueño desde que tengo memoria. Cuando por fin obtuve mi licencia, me sentí completa de una forma que ni siquiera puedo empezar a expresar, no importa lo mal que me trate esta industria, no me rendiré. Y no hay nada que un villano psicótico y asesino como tú pueda decir para hacerme cambiar de opinión. ¿En serio? ¿Y tu hija? No creo que estuviera muy contenta con el ataque a Tarisu. ¿No tendrías más tiempo para ella si no fueras un héroe profesional? ¿No tendría una verdadera figura materna? Aunque lo lamento, ella y yo hemos llegado a un entendimiento. Entonces, ¿qué hay de Deku? Ryuko frunció el ceño. ¿Qué pasa con Deku? Idris sonrió. No pude evitar escuchar esa conversación. Debe ser halagador que alguien esté tan interesado en ti. Ryuko se quedó paralizada antes de gritar. No oíste nada. Ah, no. Porque parecías muy indeciso al responderle. Parecía que estabas considerando aceptar sus sentimientos. La dragona empezó a temblar, presa del pánico. No tienes ni idea de lo que dices. Ryuko, cálmate. No podemos dejar que nos asuste. Idris alzó las garras a la defensiva. Mira, aunque podría chantajearte con esto, sería una amenaza vacía. Luego colocó una garra sobre su pecho como un hombre de negocios haciendo una propuesta. Me encanta la libertad. No quiero arruinar tu carrera haciendo público esto. Quiero que renuncies en tu mejor momento. Imagina lo mal que se vería la comisión si uno de sus principales héroes se jubilara, diciendo que su gestión es una porquería y que podría hacerlo mejor. Entonces ahora soy una herramienta para atacar a la comisión de héroes. No solo eso, Ryukyu. De verdad quiero que seas feliz, no que solo lastimes a la industria que te perjudicó. Así que me gustaría plantearte esto. ¿No sería mucho más fácil tener una relación con Deku sin lidiar con la publicidad de ser un héroe profesional de élite? Ryuko simplemente continuó mirándola fijamente en silencio. Si no fueras profesional, sería mucho más fácil tener una vida privada con él, ¿verdad? Que los medios se metieran menos en tus asuntos facilitaría guardar un secreto. Eri tendría una madre más presente, y tú tendrías más tiempo con tu amante secreto. Ryuko entrecerró los ojos. A pesar del escalofrío que aún la recorría por culpa de Mizu, sentía que le hervía la sangre. No te atrevas a llamarlo así. El héroe dragón cargó contra él mientras ambos dragonoides se enfrentaban de nuevo. En su furia, Ryuko atacó a Idris sin control. Tanto que Idris fue repelida. Bam. 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 No quiero ser demasiado duro contigo, Ryukyu, pero no me lo estás poniendo fácil. Callarse la boca. Los metalons de Ryuko encontraron sus puntas en el pecho de Idris antes de extraer un gran trozo de carne. Barra oblicua. Ah. Idris voló en retirada, agarrando su herida ante el dolor combinado de Mizuyono. GRGH. ¿Tardará un poco en sanar? Ark, esa perra. Bien, si quiere ser así, entonces no me contendré. Ya era hora. Le hemos dado a Ryukyu suficientes oportunidades. Ryuko simplemente miró amenazadoramente a Idris mientras se acercaba a ella con renovado vigor, la herida ya estaba sanando en su pecho gracias a Ono y Mizu. Los dragonoides se enfrentaron en una larga pelea.
Quédate quieto. Izuku se hizo a un lado cuando Compress intentó golpearlo con su mano. ¿Sangra por mí, no? Él rodó mientras Toga se abalanzó con un cuchillo y una de sus jeringas de vacío. No, sangra por mí. Entonces el joven héroe saltó, Tuice. ¿Quién se le acercó con una cinta métrica muy afilada? Aterrizó detrás de Tuice con solo una fracción de segundo para evaluar la situación. Ya es bastante malo que haya una persona aquí que pueda tocarme, y se acabó el juego. ¿Por qué tienen que ser dos? Los tres Davis estaban ahora dispersos, y frente a él, Shigaraki estaba de pie, observando cuidadosamente como un guardia. Pero todavía me quiere con vida por ahora, puedo trabajar con eso. Izuku se lanzó hacia adelante para poner más distancia entre él y los tres secuaces de captura mientras se extendía y apuntaba sus manos a dos de los Davis para disparar ráfagas de aire nuevamente. Pum. Pum. Pero los Davis volvieron a esquivarlo con facilidad. Uno de ellos incluso rió entre dientes. Eso no va a funcionar. Toma, ten algo a cambio. Con una mano todavía apuntando al vórtice, el villano de llamas apuntó la otra a Izuku mientras un rayo de llamas azules fue arrojado al joven héroe. Fuosh. El verde se inclinó ligeramente hacia atrás mientras la bola de fuego volaba sobre él. Brevemente, parecía que Tuice estaba a punto de ser golpeado hasta que Compress se lanzó con un brazo extendido mientras la bola de fuego se disolvía en una canica en la mano del ágil villano. Cuidado, Davi. Deberías saber muy bien que no se juega con fuego. Davi frunció el ceño mientras, con una sonrisa, Compress le arrojó la canica a Izuku. Aunque es divertido. Izuku todavía estaba en una posición incómoda por esquivar la bola de fuego, ya que todo lo que podía hacer era levantar los brazos, fortalecerse con uno para todos y esperar lo mejor. En el momento en que la canica se acercó, se evaporó y surgió una llama azul que estalló y quemó sus brazos desnudos. GRRRRRGH. El calor era intenso, no tan malo como el vórtice, pero los claros signos rojos de las quemaduras eran evidentes en su piel. 2 veces vitoreó. Genial, lo conseguiste. Y me salvaste la vida. Toga observó las quemaduras recientes de Izuku mientras hacía girar su cuchillo. Prefiero algo con más sangre que crujiente. Luego sonrió sonrojándose. Aunque no tiene mal aspecto. Shigaraki rió con crudeza. Aún puedes decirnos dónde están. Aún estás a tiempo. Seré misericordioso y prometo matarte rápidamente y sin dolor después. Izuku apretó los dientes y lo fulminó con la mirada. ¿Eso no es piedad? Entonces realizó un movimiento arriesgado y disparó 3 látigos negros, canalizando el One for All hacia los Davis. Pero, a diferencia de lo habitual, se lanzaron con una fuerza que ni siquiera Izuku esperaba. Varios villanos abrieron los ojos cuando los Davis intentaron esquivar nuevamente, excepto que no tuvieron en cuenta esta velocidad ni que el látigo negro pudiera buscar objetivos. Plafito. El Davi más cercano cayó en un lodo fangoso cuando el zarcillo se estrelló contra ellos con un poder inmenso y el vórtice se debilitó. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par junto con los de los villanos, ya que incluso él estaba asombrado por lo rápido que los zarcillos salieron de su cuerpo. Los 2 últimos zarcillos estaban a punto de golpear a los Davis restantes hasta que Shigaraki se abalanzó con sus manos listas para descomponer las extremidades negras mientras pasaban disparadas a su lado. Oh, no, no lo harás. Izuku hizo una mueca al ver que su miedo estaba a punto de hacerse realidad. Mierda. Tengo que retractarme. Pero ya era demasiado tarde, pues la mano de Shigaraki se aferró firmemente a los zarcillos. De inmediato, Izuku sintió que algo andaba mal. La vaga sensación de los zarcillos desapareció al ver la señal reveladora de la decadencia de Shigaraki acercarse a él. Izuku hizo lo único que se le ocurrió. Se agarró a la base de los zarcillos y se los arrancó de la mano con desesperación. Rotura. Gra. El agudo dolor punzante fue peor que la primera vez que usó el látigo negro, menos como alfileres y agujas y más parecido a una puñalada ardiente y aguda. Los zarcillos cayeron al suelo mientras se deshacían en polvo. Salió un pequeño hilillo de sangre de donde estuvieron adheridos, pero era pequeño. Simplemente dolía mucho. Shigaraki se giró para mirarlo, rascándose el cuello con irritación. Así que este es el segundo don del que tanto he oído hablar. ¡Qué injusto! Ya tienen bastante derecho a ello, héroes. Izuku se agarró la mano herida mientras fruncía el ceño. Solo tengo un don bueno.
Además, no tienes derecho a decir eso con tu Nomu. Sí, pero la diferencia es que cuando los villanos tenemos varios dones, eso iguala las reglas del juego. Toga, compres, Twice, dejen de mirarlo y conténganlo ya. Tomen un brazo si es necesario. Toga se quejó mientras se secaba el sudor de la frente. Es fácil decirlo, señor. Siéntese y observe. El líder resopló. Si me meto, probablemente lo mataré sin querer. Tengo que dejarlo en manos de ustedes tres. Bien. Miró a sus compatriotas mientras apuntaba uno de sus cuchillos a Izuku. Ustedes dos vayan primero. Quiero llegar al lado ciego de Deku. Compres y Twice asintieron ante la extraña sonrisa de la chica mientras corrían hacia Izuku, acercándose a sus costados. Mientras los villanos discutían, Izuku seguía ideando estrategias. El chico mentiría si el estrés y el calor de la situación no lo estuvieran afectando. Aunque la temperatura había mejorado ligeramente con la pérdida de uno de los Davis, el vórtice seguía siendo bastante fuerte, lo que significaba que el original suministraba la mayor parte de la energía. Izuku probablemente no podría escapar de manera segura hasta que lo eliminara. Entonces, los clones sirven para hacerme más difícil encontrar y eliminar al original, no solo para fortalecer el vórtice. Al menos algo le favorecía. Aunque los villanos se esforzaban por ocultarlo, la presión los afectaba más a ellos que a él, al menos a los tres que intentaban contenerlo. Era evidente que no estaban en su mejor forma y respiraron con dificultad para apresurarlo. Supongo que todo este tiempo teniendo que lidiar con el calor de One for All tiene sus beneficios, tal vez pueda eliminarlos primero y quitarles presión. A medida que la pareja enmascarada se acercaba, Izuku lanzó más zarcillos desde sus muñecas. Twice no pudo reaccionar con la suficiente rapidez, y Compres saltó, pero sus tobillos seguían envueltos cuando Deku los arrojó de cara al suelo. ¡Bam! ¡Bam! Chico, me alegro de que el látigo negro busque objetivos automáticamente. ¡Fuosh! ¡Fuosh! Izuku se agachó al oír más bolas de fuego a sus espaldas. Giró sobre sus talones y respondió con otra ronda de ondas de choque. ¡Auge! ¡Auge! Los Davis esquivaron nuevamente, pero Izuku no estaba concentrado en ellos mientras giraba para lidiar con Toga, solo para notar que ella se había ido. El héroe giró la cabeza, tratando de localizarla. Esto no es bueno, es como el examen para obtener la licencia. Espera, ¿es como el examen para obtener la licencia? Izuku se había preguntado más de una vez cómo podría lidiar mejor con Kami ese día, o como ahora sabía, con Toga disfrazado. Ahora era el momento de poner a prueba su teoría. Si no puedo verte, atacaré todo lo que me rodea. Izuku levantó el uno para todos en sus manos y las juntó sobre su cabeza mientras creaba una explosión sónica ensordecedora. ¡Boom! Todos los villanos gritaron de dolor mientras se tapaban los oídos. A pesar del zumbido en sus oídos, Izuku notó un grito femenino detrás de él. Girándose, con un gesto de dolor en los tímpanos, vio rápidamente a Toga. Sin perder tiempo, el chico la agarró con un látigo negro y la arrojó por encima de su cabeza, al suelo. ¡Bam! Shigaraki gruñó, sin dejar de golpearse la oreja en un vano intento por recuperar la audición. ¿Qué mierda es esta? Izuku no respondió mientras se apresuraba a atacar a los últimos dos Davis a toda velocidad, dando vueltas alrededor del jefe villano mientras estaba ocupado. Con una rapidez aterradora, retiró el puño y golpeó a uno de los Davis justo en la mandíbula antes de que el villano pudiera siquiera levantar la mano para contraatacar. Plaf. Izuku estaba a punto de acercarse al verdadero Davi, pero antes de que pudiera hacerlo, la antorcha humana lo apuntó con ambas manos con una sonrisa enfermiza. Como si fuera a esperar y aguantar. ¡Fuom! Una enorme bola de llamas azules se lanzó hacia Izuku cuando Davi se dio por vencido en su intento de mantener el vórtice. Fue como si un pequeño sol azul se precipitara hacia el joven héroe. La bola de fuego era demasiado grande para esquivarla a esa distancia y era demasiado rápida. Más como una reacción que como un pensamiento real, Izuku contraatacó con una técnica que había estado perfeccionando recientemente, una onda de choque creada no por sus manos sino por sus piernas. Aunque este ofrecía mayor potencia, era difícil apuntar. Para crear una onda de choque, Izuku necesitaba un movimiento rápido, como un golpe con los dedos o un puñetazo. Lamentablemente, el único movimiento repentino que podía hacer con las piernas era un arco oscilante, lo que significaba que la onda expansiva solía curvarse tras ser lanzada en lugar de ir en línea recta. Por eso aún no la había usado.
No poder controlar con precisión a dónde se dirigía toda esa energía parecía peligroso y poco fiable. Pero en ese momento, la precisión no importaba. St. Louis Smash. Fuerza aérea. Auge. La patada de Izuku envió una ráfaga de aire masiva hacia adelante y chocó con la bola de fuego, abriéndole un agujero mientras los restos de las llamas volaban sanos y salvos más allá del héroe. Pero la explosión de aire no se detuvo allí, ya que siguió viajando, chocando contra Dabi antes de enviarlo a volar hacia atrás una distancia considerable antes de que su espalda se estrellara contra el suelo. ¡Bam! Chocar. Crujido. Rollo. Rollo. Dando varias vueltas antes de detenerse finalmente. Aturdido solo momentáneamente por su éxito, Izuku rápidamente se dio la vuelta para escapar con el vórtice llameante finalmente desaparecido. Excepto que los otros villanos se habían recuperado y ahora estaban en su camino. Shigaraki lo miró con frialdad. Cambié de opinión. Lo que sea que sepas, no vale la pena lidiar con tus trucos de don. Levantó la mano antes de bajarla para señalar a Izuku. Vamos a matarlo, y encontraremos a Ryukyu y a Idris por nuestra cuenta. Luego miró al villano clonador. Tuice. ¿Recuerdas mis medidas? Mientras el villano enmascarado se ponía de pie, se inquietó. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Bueno, verás, es tu personalidad. Shigaraki entrecerró los ojos. Solo clóname. Tuice suspiró. Muy bien. Lo estoy haciendo. De las muñecas del villano clon surgieron dos copias idénticas de Shigaraki. La nueva pareja avanzó junto al original. El Shigaraki de la izquierda empezó. Terminemos con esto rápido. De todas formas, me dio asco oírte gritar aplasta como Olmigt. El Shigaraki de la derecha continuó. No lo olvides, nosotros también estamos hartos de verlo por todas partes y arruinar nuestros planes. El original resopló. No me lo recuerdes. Ahora ataca. Los otros Shigarakis no se movieron y simplemente se giraron para mirar al original. ¿Y quién te puso a cargo? El único a quien le respondo es a Sensei. El Shigaraki inicial se rascó el cuello. Soy el verdadero, así que estoy al mando. ¿El verdadero qué? El verdadero fracaso. ¿Por qué deberíamos escuchar a alguien que permitió que las cosas llegaran a este punto? Shigaraki les habló en voz baja a sus clones. Cuidado con lo que dicen, impostores. Mientras se desarrollaba esta discusión, Izuku empezó a planear su escape. Pero el incendio de la montaña había empeorado considerablemente, el aire se hacía cada vez más difícil de respirar y la única salida segura parecía ser esquivar a los villanos. Para empeorar las cosas aún más, Dabi estaba empezando a ponerse de pie. Aunque Shigaraki parecía ocupado con sus dobles, los demás villanos seguían observando a Izuku. Incluso el decadente, metafísicamente autodespreciativo, lograba lanzarle miradas ocasionales a pesar de sus clones. Si intento saltar más allá de ellos otra vez como la primera vez, uno de ellos podría atraparme, y si tengo mala suerte, podría ser Shigaraki o Mr. Compres. Mientras tanto, los dobles continuaron burlándose de su progenitor. Puede que seamos falsos, pero al menos no fuimos nosotros quienes decepcionamos a Sensei y permitimos que lo capturaran. Tampoco somos nosotros los que le fallamos constantemente antes de eso. Tomura estaba al borde del colapso. Les advierto a ambos. Pónganse en fila o se acabó el juego. Ahí va, usando videojuegos para darle sentido al mundo, qué infantil. Solo demuestra que no debería ser un líder. Ni nada, en realidad. El mundo sería mejor para todos si no hubiera nacido. Estoy segura de que nuestra madre y nuestra hermana habrían estado de acuerdo. Agarrar. Sin ninguna fanfarria, Tomura agarró a ambos clones por el cuello, convirtiéndolos rápidamente en cenizas antes de aplastarlos en sus manos. Con el polvo de los clones asentándose en la tierra, las cosas se volvieron inquietantemente silenciosas a pesar de las rugientes llamas a su alrededor mientras todos miraban incómodos al jefe villano. Finalmente, Shigaraki habló. Tuice, haz clones de alguien más. Me da igual quién. Ansioso por hacer que las cosas avancen, el creador de clones rápidamente formó un círculo con su pulgar y su índice. Entendido. Próximamente más Davis. Inmediatamente, como si todos sus esfuerzos hubieran sido en vano, Izuku vio aparecer a los nuevos dobles de Dabi mientras podía escuchar al verdadero tomando posición detrás de él, encendiendo una llama azul en su palma.
Sabes, normalmente no soy tan mezquino con la gente que acabo de conocer, pero me aseguraré de que no seas más que cenizas cuando terminemos. Toga gritó. No antes de hacer sangrar a Deku. Sería un desperdicio si no. Necesito volver a ver esa hermosa vista. Dos veces giró la cabeza entre Toga e Izuku, luciendo algo traicionado mientras sacaba su espada medidora amenazadoramente hacia el héroe. Así es, ahora es personal. Compre se quitó el sombrero de copa y se limpió la suciedad antes de volver a ponérselo en la cabeza con una risita. ¿Queremos apostar entonces quién consigue el golpe mortal? Shigaraki levantó sus manos descompuestas mientras caminaba hacia Izuku. Su sarcasmo se transformó en frialdad. Rodéenlo y despedácenlo, estoy harto de esto. Izuku observó cómo los villanos comenzaban a rodearlo. Corrió hacia un hueco en el círculo que creía lo suficientemente grande como para aprovecharlo, pero los Davis dispararon llamas para cortarle el paso. ¡Fuom! Por ahí no vas a salir. El Greenete luego intentó disparar ondas de choque para atravesar a los villanos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bam! Pero sorprendentemente, Compress, con su agilidad, atrapó las explosiones, convirtiéndolas en canicas inofensivas que cayeron al suelo. Plaf. 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 ¿Nos hemos quedado sin trucos? Y el látigo negro simplemente no era una opción segura con Shigaraki ahora en la contienda. Ni siquiera estaba seguro de si los tentáculos que había perdido habían desaparecido para siempre. El joven héroe quedó atrapado mientras los villanos se acercaban a él. Cada intento de escape que intentó fue frustrado, incluso con su velocidad, pues los villanos lo atacaron por todos lados. Uno tras otro, atacaron mientras se cubrían mutuamente cuando intentaba defenderse. Fue un ataque agotador diseñado para cansarlo mientras evitaba cada ataque. Cuchillas. Desde la derecha, manos asesinas desde la izquierda y llamas en todas direcciones, apenas logrando salir ileso cada vez mientras empujaba a uno para todos hasta su límite. Así que esto fue lo que le pasó a Kaachan cuando fue capturado. La mente de Izuku se puso a trabajar a toda marcha mientras trataba de pensar en una salida, en constante movimiento y siempre a un pelo de escapar, de alcanzar a Ryuko. Shigaraki se abalanzó sobre él con las manos extendidas. Debería haberte matado en ese centro comercial. El tiempo se ralentizó para el joven héroe cuando se dio cuenta de que esta vez no era solo Shigaraki quien atacaba. Toga y Tuize venían duros y rápidos hacia sus flancos, y Compress había saltado, cayendo desde arriba. Los Davis estaban a su alrededor, listos para disparar si Izuku los evadía. Lo tenían acorralado. Él no sabía qué hacer. El ataque sónico probablemente no sería tan efectivo una segunda vez. Los villanos estarían preparados y también le haría daño. Como todo parecía perdido, tuvo una extraña idea, al eliminar a ese doble con su látigo negro. La fuerza y la velocidad que poseía desafiaban lo que Izuku sabía sobre el don, incluso superando a Shigaraki antes de que pudiera reaccionar. Pero se suponía que el látigo negro agarraría automáticamente a menos que le hiciera hacer algo diferente después de invocarlo. Entonces lo entendí. Se suponía que debía pensar en agarrar para activarlo. Pero no estaba pensando en agarrar al perseguir a Gaby. Estaba pensando más bien en atacar. ¿Tenía el látigo negro otros detonantes? Otros modos. ¿Pero por qué Banjo no dijo nada? Sin importarle el porqué y confiando en esta teoría, Izuku aumentó Full-Cooling al 40%, sus músculos se bloquearon, sus venas hirvieron mientras pensaba en todos los villanos que lo rodeaban, concentrándose con toda determinación en el deseo de contraatacar. ¿Para sobrevivir? Para atacar. Izuku rugió con todas sus fuerzas. Estrate negro. En el siguiente instante, por todo su cuerpo, disparándose casi con la fuerza de un cañón, zarcillos del tamaño de una pitón explotaron hacia afuera, alcanzando a todos los villanos antes de que pudieran parpadear. El héroe ni siquiera necesitó apuntar, ya que el látigo negro se encargó de toda la tarea. Toga apenas giró la cabeza a un lado a tiempo cuando el arma le cortó el cuello y le golpeó la clavícula. Grieta. Tuize no pudo reaccionar lo suficientemente rápido y fue golpeado, dejándolo inconsciente y enviándolo al suelo. ¡Bam! Shigaraki más tarde agradecería a Toga por enseñarle algunos de sus movimientos. En lugar de creer que podía mover la mano a tiempo, saltó, salvándose la cabeza, pero su pecho no tuvo tanta suerte, ya que se fracturó algunas costillas. Crujido. Los dobles de Davi tenían caras vacías mientras eran destrozados.
El verdadero Davi solo lo logró un poco mejor, pues intentó bloquear con el brazo izquierdo por instinto, pero se rompió el antebrazo. Plaf. Plaf. Grieta. Compres no tenía a dónde ir, pues seguía en caída libre. Sin embargo, de alguna manera, logró girar ligeramente en el aire, lo que terminó con un zarcillo que le atravesó el hombro mientras gritaba de dolor. Puñalada. Raa. Cuando todos los villanos fueron expulsados, Compres se estrelló a cierta distancia y los zarcillos se retrajeron hacia Izuku casi tan rápido como fueron enviados. El joven héroe cayó de rodillas brevemente mientras se agarraba a sí mismo, sintiendo hormigueo por todo el cuerpo. Pero curiosamente, no fue tan malo como esperaba. Se obligó a ponerse de pie. Tengo que irme ahora que tengo la oportunidad. Pero antes de que Izuku pudiera escapar, un cortafuegos azul surgió para bloquearlo una vez más mientras Davi cojeaba con su único brazo sano hacia adelante, haciendo una mueca de dolor. No irás a ninguna parte. ¿Por qué no te quedas abajo? Puedes culpar a mi viejo. Entiendo que sea un imbécil terco. Uno a uno, los villanos surgieron. Shigaraki se puso de pie con dificultad mientras se agarraba el pecho. Toga y Compres también se agarraron las heridas. Tuize se quedó abajo, todavía inconsciente. El líder gruñó. Estúpidos marcos y inexistentes, yo, llamo, Axe. Luego señaló a Deku con una mirada asesina. ¿De dónde sacas esa molestia, cabrón común y corriente? Compres rió con cansancio, visiblemente aturdido y perdiendo mucha sangre. Creo que, GRK. De repente, un montón de agujas de color negro se incrustaron en el cuello del villano de compresión mientras se desplomaba con fuerza en el suelo. Ruido sordo. Todos quedaron atónitos mientras más agujas llovían hacia los villanos. Shigaraki apenas logró atrapar varios que se dirigían hacia su cara mientras se convertían en polvo en sus manos. Toga desvió las agujas con sus cuchillos, pero se quedó estremeciendo mientras su clavícula ardía de dolor. Davi lanzó una ráfaga de fuego y convirtió en cenizas a todos los que se acercaban a él. Detrás de una espesa pared de humo provocada por el incendio de la montaña, se escuchó un llamado. Muévete ahora, no dejes que la liga escape. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par. ¿Más héroes? Miró a su alrededor y vio que varios de sus tripulantes estaban caídos y los otros dos gravemente heridos. Sabía lo que tenía que pasar, pero era un amargado perdedor. Por más tentado que estuviera de usar el potenciador de don que llevaba en el bolsillo, sabía que debía estar relativamente lúcido en ese momento. Enloquecer solo empeoraría las cosas. Era momento de pensar y sobrevivir, no de una lucha desesperada para derrotar a tantos héroes como fuera posible antes de que los eliminaran. Mierda. Toga, llama al médico y sácanos de aquí. Asegúrate de que deje atrás a Idris. Davi, ayúdame a contenerlos. Toga hizo una mueca mientras buscaba su teléfono quemador en su suéter mientras Davi intentaba ayudar a Shigaraki a formar un perímetro. Izuku observó a los villanos, ahora en pánico, y se dio cuenta de que esta era una oportunidad para acabar con la liga para siempre. El joven héroe no sabía exactamente cómo planeaban escapar, pero sabía que tenía que detener a Toga. El chico se abalanzó sobre la chica vampiro, pero Davi lo atrapó con el rabillo del ojo y le lanzó otro chorro de llamas. Izuku lo desvió con un golpe explosivo, pero aún así se vio obligado a reducir la velocidad. Shigaraki empezó a sentir la presión al ver esto. Davi, manténlo alejado de ella. Yo me encargo del resto. El villano de fuego miró la mano de su jefe, agarrándose las costillas rotas. ¿Estás seguro de que puedes? No tenemos tiempo para que me hagas preguntas. Davi apretó los dientes mientras su líder corría hacia el humo. El villano, en llamas, sacó la jeringa de su bolsillo, le quitó la tapa con el pulgar y se la clavó en el hombro. Sus ojos se inyectaron en sangre y rugió, mientras llamas se descargaban por todo su cuerpo. Con una concentración sorprendente, miró fijamente a Deku y obligó al joven héroe a mantener distancia de Toga. Izuku intentó abrirse camino, intentando encontrar o hacer una abertura. St. Louis Smash. Fuerza aérea. Pero Davi fue implacable, incluso con un solo brazo, luchando con toda la fuerza que la droga y la desesperación le daban. Fuom. 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 Cada vez que Izuku limpiaba el área de fuego azul, Davi seguía creando más. El joven héroe incluso retrocedía, pues Davi lanzaba más fuego del que Izuku podía generar con sus ondas de choque.
La nueva técnica de fuerza aérea de la peli verde no podía alcanzar al villano como antes, debido al problema del arco eléctrico. Gracias a esto Toga tuvo éxito. BRR. Hacer clic. Doctor, tenemos que salir de aquí ahora mismo, pero dejemos atrás a Idris. Mientras la villana decía esto, desde más allá del humo aparecieron dos corrientes gemelas de burbujas de alta velocidad que atacaron las llamas que envolvían los árboles, extinguiéndolos instantáneamente, junto con parte del fuego azul de Dabi. Shigaraki, a una distancia considerable y más adentro del humo, miró con los ojos muy abiertos cuando aparecieron dos figuras. Uno era un hombre con agujas puntiagudas a rayas blancas y negras que le sobresalían de la cara como la melena de un león. A lo largo de sus brazos, corrían las mismas púas, casi como un pelaje espinoso. Una capa oscura lo cubría desde el cuello hasta las rodillas. A su lado había lo que parecía ser un dugongo humano alto que vestía un traje musculoso de rayas del siglo XIX. El hombre encapuchado disparó agujas desde sus brazos hacia Shigaraki mientras gritaba: «¡Dardo de león!». A pesar de sus heridas, el joven villano esquivó o descompuso las agujas mientras se abalanzaba sobre ambos individuos, tratando de acabar con esto rápidamente. Pero mientras lo hacía, el dolor en su pecho aumentó, haciéndole vacilar antes de que el hombre dugongo se agachara para asestarle un uppercut directo a su mandíbula. ¡Bam! Lo lanzó lejos, hasta Toga, aterrizando a su lado donde gimió. «Yo odio hoy». Mientras tanto, la villana hambrienta de sangre observaba boquiabierta la escena mientras escuchaba una respuesta en su teléfono. «Entendido, traerte de vuelta ahora, otra operación fallida, ¿no?». Toga le gritó al teléfono. «Ahora no, viejo pedoro». «Ojo, ¿no habéis oído nunca la frase no muerdas la mano que te da de comer?». «Lo mismo digo. Ahora sácanos de aquí, porque no quiero morir todavía». «Muy bien, tilde las cosas que hago por la ciencia». Se oyó un gorgoteo de fondo, como un gato vomitando una bola de pelo antes de hacer un fuerte splat. «Deberías empezar a sentir el tirón ahora». Fiel a su palabra, todos los villanos sintieron esa sensación familiar al expulsar ese líquido por sus orificios. Las ganas de vomitar eran irrefutables. Izuku observó cómo Dabi dejaba de lanzar fuego mientras su rostro y sus brazos quedaban envueltos en lo que reconoció del día en que rescataron a Bakugo. «¿Pero cómo? All for One está en el Tártaro», transmitió el don antes de ser encarcelado. Dabi se estaba evaporando rápidamente mientras Izuku se apresuraba a hacer algo para evitar que se teletransportara, pero cuando llegó al villano... ¡Splat! Se había ido. ¡Splat! ¡Splat! Izuku giró la cabeza para atrapar las formas colapsadas de Compress y Tuice que también desaparecieron. Luego dirigió la mirada para ver el líquido que envolvía a Toga mientras ella saludaba con cautela, a pesar de que su rostro recordaba a una película de terror. «Nos vemos luego, Eku». Splat. El último que quedó fue el propio líder, mientras se inclinaba para mirar fijamente a Izuku, quitándose la secreción de la boca para poder hablar con claridad. «Recuerda esto, Deku. No olvidaré lo que pasó hoy aquí. Y todo lo que amas pagará por ello. Volveré por ti y por tu jefa dragón». Izuku apretó el puño, la ira crecía en su interior mientras atacaba a Shigaraki con toda su fuerza, dejando una mancha verde a su paso. Solo pensaba en la amenaza que representaba este villano. Todo el daño que ya ha causado y causará. Los héroes a un lado todavía estaban corriendo desde la larga distancia desde la que arrojaron al villano cuando vieron a Izuku saltar en el aire, retirando su puño para golpear a Shigaraki. «No te lo permitiré». El joven héroe lanzó su puño, generando un poder intenso mientras Shigaraki levantaba su mano para bloquearlo, sonriendo mientras pensaba que justo antes de desaparecer, le quitaría la vida a este tonto héroe. Pero antes de que la mano de Izuku tocara la de Shigaraki, lo que golpeó primero fue la poderosa onda expansiva justo enfrente del puño del héroe. ¡Bam! La inmensa presión del aire se estrelló contra la mano del villano mientras el resto de su cuerpo desaparecía lentamente en el lodo, una expresión de dolor crudo en su rostro cuando sintió que su muñeca cedía. Grieta. Pero no se detuvo ahí. A los ojos de Shigaraki, todo parecía ir a cámara lenta mientras la presión del aire, actuando como un mazo, seguía golpeando la carne y el hueso de su brazo, haciéndolo ceder. Estallido. Estallido. Crujido. Shigaraki aprendió a las malas que esta teletransportación no era consistente en cuanto a qué partes del cuerpo se tomaban primero. Solo quedaba el lado derecho del torso y la cara.
El brazo del villano continuó rompiéndose mientras lo único que podía hacer era gritar de dolor. Arrugg. Cuando terminó, el brazo derecho de Shigaraki era un desastre destrozado, retorciéndose en todas las direcciones equivocadas. Izuku estaba listo para atacar de nuevo, apuntando a la cara del villano con toda la intención de repetir el ataque, pero antes de que pudiera aterrizar, ¡splat! Él también se había ido. La mirada que el héroe vio por última vez en el villano fue de desprecio y miseria incomparables. Izuku jadeó mientras caía de rodillas. Maldita sea. Pasó un momento, pero lo que el niño casi había hecho lo golpeó duro mientras tomaba respiraciones cortas y en pánico. Antes de que tuviera oportunidad real de procesar lo sucedido, los héroes recién llegados se acercaron a él. Oye, chico, ¿estás bien? Espera, te he visto en alguna parte. Izuku se giró para mirar a quien le hablaba, el héroe de melena puntiaguda, y rápidamente lo reconoció. Eres Leo Marine del equipo de héroes Acuario. Luego miró al musculoso Deugongo que estaba a su lado. Y tú eres Deugon del mismo equipo. Los Acuario eran un pequeño equipo de héroes marinos con sede en Okinawa. Aunque no eran muy conocidos en Japón, eran famosos aquí como héroes destacados. Cada miembro tenía algún tipo de vínculo con una criatura marina. Incluso las agujas de Leo Marine debían ser como las púas de un pez león. Claro, las púas del héroe no eran letales. Solo causaban parálisis temporal, a menos que golpeara a alguien con muchas agujas y le inyectara una sobredosis de toxina. Ambos sonrieron cuando el héroe pez león respondió. Sí, lo somos. Es un placer que nos reconozcan. ¿Y tú? Ah, yo. Claro, soy Deku. Soy un héroe en prácticas y tengo una licencia provisional. Dame un minuto. Cuando el héroe verde metió la mano en su bolsillo para sacar su billetera, la pareja de héroes se dio cuenta cuando Deugon habló por primera vez con una voz profunda y robusta. Oh, tú eres Deku. Ese becario con el don que parece tener dos. Creí haberte visto en alguna parte. Espera, ¿estás aquí con Ryukyu? ¿Sabes qué está pasando? Izuku balbuceó una respuesta mientras dejaba de buscar su billetera. Me la encontré por casualidad, en el mismo destino de vacaciones, aunque no lo creas. Y sí, lo sé. Está luchando contra una Idris villana ahora mismo, ¿verdad? ¿Está bien? Leo continuó. La última vez que vimos a Ryukyu, la arrastraban hacia el este, hacia el océano. Vinimos a ayudarla, pero ahora están en el cielo. La situación se nos ha escapado. Por eso vinimos aquí, pensando que podríamos hacer más por aquí. Ante esas palabras, un hombre de color marrón oscuro y aspecto de cangrejo apareció a través del humo como los héroes antes que él, disparando un chorro de burbujas con sus pinzas mientras apagaba los incendios que los rodeaban. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Y Koko también está aquí. El hombre cangrejo sonrió. Sí, todo el equipo de Acuario está aquí. Encantado de conocerte, Deku. El chico saludó con la mano mientras Leo Marine refunfuñaba. ¿Por qué tardaste tanto? Ya saben, apagar incendios no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? Tuve que protegernos para que no nos quemaran. No habrían logrado atravesar las llamas de no ser por mí. Por cierto, ustedes dos estaban bien, y ya era demasiado tarde cuando me puse en posición. Esos villanos se habían ido. Leo resopló con sarcasmo mientras se volvía hacia Izuku. Vinimos solo para ayudar a apagar los incendios y encontrar supervivientes atrapados aquí arriba. No esperábamos ver a la liga, ni pensamos que aún pudieran teletransportarse. El chico suspiró. Yo tampoco, pero te puedo decir esto. No creo que haya nadie más aquí arriba. Busqué mucho antes de que me atacaran. Creo que todos están a salvo. Todos los acuarios sonrieron cuando Leo extendió la mano para estrechar la de Izuku. Agradezco tu esfuerzo, Deku. Aún así, estaremos atentos mientras Koko hace su trabajo. Izuku le estrechó la mano agradecido. De acuerdo, gracias por venir. Pero tengo que ir a Ryukyu. A ver si puedo ayudar en algo. Todos los profesionales lo miraron con escepticismo. Sin ánimo de ofender, Deku. Pero no veo qué puedes hacer. Esos dragones ya están en el aire. El chico empezó a bajar de la montaña, ansioso por partir ahora que otros héroes podían tomar el relevo y listo para irrumpir con la cabeza cubierta. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien le agarró el hombro. ¿Eh? Alzando la vista, el estoico Deugon lo observó.
Antes de que te vayas, al menos déjame curarte esas quemaduras en los brazos. Antes de que Izuku pudiera responder, las manos del musculoso hombre Dugongo frotaron una sustancia pegajosa sobre sus heridas. A una persona normal le daría asco, pero Izuku lo sabía. Oh, este estudón, desintoxicante. Dugong sonrió, aunque era difícil de percibir por su cara de Dugongo. Sí que sabes mucho. Además de purificar toxinas y otras sustancias desagradables, Migon también es un buen bálsamo para heridas como estas. Debería curarse en un día o dos. El chico asintió con seriedad, sintiendo que la punzada ya se aliviaba enormemente. Y era bueno, pues la adrenalina que le había permitido ignorarla empezaba a agotarse. Gracias. Pero me tengo que ir. Deugon asintió estoicamente. Que Dios te acompañe, Deku. Pero un consejo, no dejes que las amenazas insensatas de un villano te destruyan el espíritu y te arrebaten tu identidad. Eres mejor que eso. Izuku lo miró fijamente por un momento, luego miró a Leo Marine, quien asintió con preocupación. Al muchacho se le ocurrió que ambos vieron lo que le hizo a Shigaraki. Las palabras le ayudaron un poco, pues Izuku relajó un poco los hombros. Gracias de nuevo. Lo tendré en cuenta. No hay problema, Deku. Mantente fuerte. El niño salió volando en un destello de relámpago verde mientras descendía a toda velocidad por la montaña. Izuku llegó rápidamente a la calle. Vio camiones de bomberos, ambulancias y patrullas por todas partes, pero no se detuvo, ni siquiera cuando algunos oficiales le gritaron. Empezó a dirigirse hacia el este. No tardó mucho en ver las enormes figuras reptilianas luchando por el océano a lo lejos, chocando en una danza casi violenta con diversos rayos de luz que iluminaban el sol poniente en el horizonte. Espera, Ryuko. No sé si me necesitas. Pero voy de todas formas. Chocar. Sonido metálico. ¡Bam! Los dragonoides surcaban el cielo mientras chocaban repetidamente. Garras extendidas, sangre y arañazos por todo el cuerpo. La pelea se volvió intensa mientras abrían agujeros en las nubes con sus formas y se arañaban las caras unos a otros. Ryuko tuvo que admitir que, ahora que Idris lo estaba dando todo, era mucho más difícil de manejar, y no dudó en atacar al héroe dragón con las 3 armas de aliento que tenía a su disposición. Pero por muy malo que fuera, esquivar los ataques de Idris no había sido tan difícil como el último combate de Ryuko con Izuku. ¿Cómo evitar patadas y puñetazos a alta velocidad con 4 o más tentáculos intentando agarrarte simultáneamente? Idris, Mizuyono, con sus garras y 3 cabezas, no tenían nada que hacer, incluso con ataques de aliento y ocasionalmente balanceando su cola como un garrote. Aunque Idris había asestado ataques, se volvía más astuta a medida que avanzaba la pelea. Pero las heridas de Ryuko no eran graves, y Tempestad las estaba cosiendo, aunque la hermana mental se quejaba. Hablemos de aprender bajo presión, caray. Simplemente haz lo mejor que puedas. En resumen, Tempestad aún no se había familiarizado del todo con la curación de heridas. No había tenido muchas oportunidades, ya que Ryuko no se lastimaba tan a menudo. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. Aunque Ryuko no resultó gravemente herida, lo mismo podría decirse de la villana. Podría decirse que Idris resultó menos herida que Ryuko, sobre todo porque sus heridas sanaron más rápido. Al parecer, había algo que decir sobre que Idris tuviera la voz más larga. Si esto continúa, Idris podría ganar mediante una guerra de desgaste y cansarme hasta el punto de cometer un desliz. Y como si el destino hubiera querido hacerle una broma cruel a este pensamiento, Idris tomó al dragón por sorpresa. Mientras Tempest se concentraba en curarse, su concentración en sus sentidos se vio embocada. Cuando Ryuko perdió de vista por un segundo mientras Idris se ocultaba detrás de una nube, el villano volvió a aparecer en otro lugar con una serie de fuertes golpes de cola giratorios que el héroe dragón no pudo esquivar y se vio obligado a bloquear. ¡Bum! 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 Ryuko voló hacia atrás mientras la villana se elevaba alto antes de lanzarse en picado contra la heroína con las garras extendidas. El dragón apenas atrapó las garras del villano a tiempo cuando ambos cayeron hacia abajo antes de estabilizarse, bloqueados en su lugar, tratando de dominarse el uno al otro, similar a antes en la ciudad. Idris le lanzó una mirada fingida. ¿Sabes? No estoy del todo segura de si tienes voces como las mías, ya que solo tienen una cabeza. Pero sus sentidos y su capacidad de curación son bastante malos.
Es casi como si no pudieran hacer ambas cosas a la vez. Ryuko simplemente miró fijamente a Tempest mientras gritaba. A la mierda contigo. Tienes dos como yo. El villano simplemente sonrió. Silencio, Ya toqué la fibra sensible antes, ¿verdad? Todo esto con Deku te afecta mucho, ¿verdad? Me pregunto por qué. Ella se rió entre dientes oscuramente antes de continuar. ¿Qué hiciste? ¿Marcarlo? La pregunta fue una broma, un disparo a ciegas basado únicamente en las similitudes de sus dones. La heroína intentó fingir ignorancia, pero la mirada de Ryuko le dejó claro a la villana que la respuesta no era una broma. Mierda, realmente lo hiciste. Ono se rió a carcajadas. ¡Guau! A Ryukyu le gusta eso. ¡Qué dragón tan malo! Ryuko apretó los dientes mientras intentaba aplastar las garras de Idris con las suyas. Fue un accidente. Idris simplemente sonrió con suficiencia. ¿A eso le llamas un momento de debilidad? Ryuko la fulminó con la mirada, apretando su agarre lo más que pudo pero con un efecto mínimo. Sabía que tenías algo para Deku, pero no sabía que fuera tan malo. Ambos estamos un poco mal de la cabeza, ¿no? No me conoces. ¿No? ¿Sabes qué es lo que creo que te molesta de verdad, Ryukyu? Sabes que tu vida no puede seguir así, ¿sabes? Antes tenía razón en cierto modo, sabes que tendrás que renunciar a algo que te importa antes de que algo te haga perderlo todo. Tu trabajo, a tu hija, incluso a Deku, pero no puedes con esa decisión. Ryuko se congeló. Su agarre perdió fuerza cuando algo dentro de ella cedió. El horror de que le arrojaran sus miedos directamente a la cara era demasiado para soportarlo. Tempestad gritó. Ryuko, ¿qué haces? Sigue luchando, no la dejes ganar. Idris continuó mientras Ryuko guardaba silencio. Pero no te preocupes, Ryukyu. Puedo tomar esa decisión por ti, como dije, simplemente deja de ser un profesional y mantén tu vida privada y en secreto. No puedes deshacerte de una marca, y Eri aún te necesita. Es la opción obvia. Ella miró profundamente a los ojos del héroe. ¿Sabes lo que pasará si los medios descubren que marcaste a un menor? Incluso siendo un dragón acaparador, debes saber que no puedes quedarte con todo lo que quieres. Ryuko se sintió pequeña, su cuerpo temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras. Yo. Los ojos de Mizu se abrieron de par en par. Espera, algo nos agarró desde abajo. Idris miró hacia abajo, incapaz de reaccionar rápidamente debido a la sorpresa y al estar encerrado con Ryukyu, recibiendo un uppercut que se estrelló contra su hocico. ¡Bam! Haciendo que su cabeza se lanzara hacia atrás. Texas Smash. Ryuko miró con asombro a la persona que repentinamente apareció frente a ella. Incluso Tempestad pareció sorprendida cuando la dragona murmuró. Izuku. Izuku. Se giró para mirarla con una sonrisa, con mechones negros colgando de su brazo izquierdo. Aquí estoy, Ryukyu. Ono y Mizu atacaron rápidamente a Izuku mientras lo atacaban con corrientes de hielo y fuego. Fuom. Silbido. Pero Izuku no pudo evitarlo y desvió los ataques con una patada giratoria. St. Louis Smash. Fuerza aérea. Auge. La onda expansiva hizo estallar las respiraciones y continuó hacia adelante, golpeando a Idris mientras simultáneamente lanzaba a Izuku hacia atrás hacia Ryuko, quien apenas logró atraparlo mientras volaba y creaba distancia entre ellos y Idris. Colocó al niño sobre su espalda, dejándolo sujetar su kipao. Izuku, ¿cómo llegaste aquí? Eso es lo que quiero saber. Te lo explicaré más tarde. Le dirigió al héroe dragón una mirada dura y perspicaz. Ryuko, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Estás temblando. ¿Te atrapó? La dragona parecía avergonzada. Idris sabe de nosotros, Izuku, sabe de la marca y de todo, Idris lo averiguó todo. Y no sé qué hacer con ella, ni contigo, ni con nada, ya no sé qué hacer. Izuku observó cómo las lágrimas caían de los ojos del dragón. La frustración, el miedo y el estrés la consumían por completo. El niño se quedó sin palabras, la angustia le llenaba el pecho, pero de alguna manera, encontró las palabras mientras colocaba una mano tranquilizadora sobre ella. Mira, encontraremos la manera de lidiar con Idris, pero antes de eso, Ryuko, quiero que sepas que, pase lo que pase después, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, en cualquier función que necesites. Ya sea como padre de Eri, como becario, como amigo o cualquier otra cosa.
No dejaré que nada nos quite lo que ya tenemos. Ryuko giró la cabeza para mirarlo. El miedo y la duda que la consumían se disiparon. Las lágrimas se detuvieron al sonreír con sinceridad. Gracias, Izuku, creo que necesitaba escuchar eso. Idris llegó rugiendo tras ellos, intentando alcanzarlos. ¿De dónde demonios has salido, Deku? Estás estorbando. Ryuko se elevó para esquivarlo mientras Izuku le gritaba. Solo juego limpio. Ahora son 3 contra 3. Sí. Chúpatelo, Idris. Espera, ¿no tienes como 7 personas dentro de ti, Izuku? El chico susurró. Sí, pero no los oigo, así que les cuesta contribuir directamente. La villana gruñó cuando Ryuko se echó hacia atrás y lanzó bolas de fuego hacia las caras de las Idris, oscureciendo su vista. Hijo de P, esto otra vez. Mizu gritó. Sigue delante de nosotros. No te dejes engañar. Mantén esta posición hasta que podamos ver de nuevo. Ryuko se volvió hacia Izuku brevemente, con una mirada más atenta y resuelta. Primero nos ocuparemos de Idris, pero después, tú y yo tendremos una larga charla. Izuku asintió, feliz de volver a ser ella misma. Lo haremos. Los héroes se giraron para encarar a Idris de aspecto lívido y el humo de las bolas de fuego se disipó. Estábamos discutiendo. Mancha verde de mierda. Izuku se paró sobre la espalda de Ryuko, con los zarcillos de su látigo negro listos a sus costados mientras sonreía, canalizando algo del sarcasmo de su jefe. Entonces supongo que sabes cómo se siente. Es una mierda, ¿verdad? La furia en los ojos del villano solo era igualada por la risa del dragón debajo de él. No está mal, Deku. Aprendí observando a los mejores. Sin perder más tiempo, Idris se abalanzó sobre ellos con un gran aleteo de sus alas, lista para atacar a la pareja de héroes con todo lo que tenía. Ryuko voló hacia adelante para encontrarse con ella mientras ella rugía un fuerte grito de batalla. Izuku estaba con ella cuando se enfrentaron en su batalla final con Idris. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.